Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título DNI, Nacionalidad y Vox, y que viene a tratar una cuestión que la semana pasada tuvo bastante impacto en redes sociales, aunque como sucedió con otros asuntos, pues quedó eclipsada por el estrépito generado en el seno del Partido Popular. Hoy vamos a tratar esta cuestión del DNI y de la nacionalidad por dos razones, porque es un tema muy interesante y también porque tiene muchas aristas. Esto es porque no es nada sencillo de abordar y sin embargo es ineludible intentar hacerlo. La cuestión que vamos a analizar hoy aquí es la siguiente. ¿Qué te hace ser español? ¿Basta el argumento jurídico para ser español? ¿Podemos decir, junto a Santiago Armesilla y otros, que ser español es tener un DNI español y punto? Evidentemente, la nacionalidad te la da el DNI y punto, esto es incuestionable. Pero pensamos que estos asuntos hay que trabajarlos a mayor profundidad e ir matizando, porque suceden cosas como la que vimos recientemente en la entrevista que Jordi Évole hizo al cantante Morat, donde el rapero pues afirmaba que su país es Marruecos, a pesar de haber nacido y vivido toda la vida en España. Es decir, decía el cantante que Marruecos era su patria y que él se debía a su terruño. Pues apañados estaríamos si en vez de para rapero le hubiera dado por formarse para entrar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español. Como español podría haberlo hecho perfectamente, pero claro, menudo problemón para España. Este testimonio del cantante Morat es indicativo de que este asunto encierra una complejidad extraordinaria que no se resuelve exclusivamente por vía administrativa. Yo plantearé la cuestión como mejor pueda e invito a que se me presenten objeciones, puntualizaciones o ampliaciones según cada cual crea conveniente, ya sea desde las coordenadas del materialismo filosófico o desde otras. Frente a la afirmación de Santiago Armesilla, ser español es tener un DNI español y punto, a mí me surgía la dificultad de sostener por un lado que ser español es tener un DNI español y punto, y entender por otro lado, y tal y como sostiene el materialismo filosófico, que España es algo más que un concepto geográfico y que un ente administrativo, sino que es una realidad histórica a la que corresponde una idea filosófica. También en el capítulo anterior veíamos cómo Ortega y Gasset se preguntaba, Dios mío, ¿qué es España? Y no olvidemos la famosa cita de Camões, el poeta portugués del siglo XVI, cuando en las Lusíadas escribe, habla de castellanos y de portugueses, porque españoles somos todos. Todos ellos parecen sugerir que hay que tener en cuenta esta suerte de configuración de lo español a través de procesos históricos. Siguiendo el primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas que Gustavo Bueno publicó en 1991, sostenemos que un estado concreto, ya sea el español, el finlandés o el etíope, pues está compuesto por tres capas de poder, la capa conjuntiva, la capa basal y la capa cortical. En este capítulo vamos a resumirlo de forma bochornosa, pero bueno, esperemos fijar lo más básico, allá vamos. La capa conjuntiva la componen las estructuras sociales, las instituciones, los partidos políticos, las clases sociales, etc. En esta capa se concentran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que contrariamente a lo que se cree, no agotan los poderes de un Estado. En la capa basal situamos los planes y programas de la sociedad política, de ahí que sea objeto o campo de la economía política. Los contenidos basales son los componentes impersonales de un determinado Estado, y no se refiere exclusivamente a los componentes naturales, sino que comprende las tierras de cultivo, por ejemplo, los recursos minerales o pesqueros, también las centrales eléctricas, los hornos de fundición, los edificios, los monumentos, el entorno natural también, por supuesto, etc. Los poderes de la capa basal son el poder gestor, el poder planificador y el poder redistribuidor. Y por último, en la capa cortical tenemos a las fuerzas armadas encargadas de vigilar las fronteras de un determinado Estado. Y sin esto, sencillamente, no se sostendría la soberanía de este Estado frente a otros Estados.
porque, y aquí me dirijo a esos seres de luz que viven en el arco iris, los otros estados no son hermanitas de la caridad, sino que siempre están en competencia dialéctica unos con otros, alimentándose de la fragilidad de los estados débiles y aguantando el freno que les imponen los estados más fuertes que ellos. La capa cortical es la capa inmersa en la dialéctica de estados y sus poderes son el poder militar, el poder diplomático y el poder federativo. Pues bien, el DNI, el Documento Nacional de Identidad, es un documento vinculado a la capa conjuntiva del Estado, a la administración, para que nos entendamos. Pero como vemos, desde el materialismo filosófico, entendemos que las sociedades políticas son más complejas que esa simplificación administrativa. En este punto hay que hacer cierto énfasis en la relación que mantienen los ciudadanos no solo con la administración o capa conjuntiva, sino con el propio territorio, con la capa basal. Evidentemente, la emigración y la inmigración tienen mucho que ver con esa especie de membrana que es la capa cortical, pero también tienen relación con el territorio. Y ojo, porque el territorio, la capa basal, no es la naturaleza, como ya hemos dicho, sino una realidad transformada históricamente. También tenemos que recordar que en el terreno estrictamente político lo que prima es la prudencia, es decir, que la prudencia es la virtud política por excelencia. Y no es prudente ir convirtiendo en españoles a quienes pueden transformarse en quintacolumnistas. Podemos pensar en la expulsión de los moriscos de 1609. Efectivamente no tenían DNI, pero eran españoles. Y la razón de su expulsión fue su quintacolumnismo. Estos problemas siguen acechando a la sociedad política en el nuevo régimen, es decir, también en las sociedades democráticas, en estas incluso más que en las otras, la entrada masiva de colectivos cuyos objetivos sean distáxicos debe ser impedida o solucionada a través de medidas concretas. No, sí, ya sé que esto sonará fatal para los llamados progres y también para los autoproclamados ciudadanos del mundo. Pero es que resulta que los ciudadanos del mundo no existen, porque lo que existen son ciudadanos de un determinado estado. Y estos ciudadanos, esta comunidad humana, vivirá necesariamente en un territorio delimitado, que es su base, y esta capa basal viene heredada de otros regímenes anteriores. Esta capa basal es la patria, donde está la tierra, donde están enterrados nuestros antepasados, donde están las riquezas, los campos, las minas, nuestros monumentos, etc. Otra cosa que podríamos decir, y esto es una prevención importantísima, es que la nacionalidad no es una sustancia, esto es, no es algo que emane del alma española, del espíritu español o del pueblo español, sino que es una relación que se establece entre el individuo y la nación o el Estado. Dicho en otras palabras, la nacionalidad es un concepto jurídico que encuentra su expresión en el DNI. Pero ¿acaso esa relación que se establece entre los individuos y la nación no se limita a la cuestión jurídica? El DNI es un concepto jurídico de la nacionalidad, pero por sí misma esta escala jurídica no es suficiente, pues también intervienen factores de coincidencia de lengua, de religión, de costumbres y de muchos otros patrones culturales, como pueden ser la gastronomía o el arte, así como la forma de entender a la familia, a la mujer, el trabajo, la educación, etc. Y ojo, porque no estamos diciendo que si te gusta el sushi, pues dejar de ser español. Sostener que la escala jurídica no lo explica todo no es caer en una interpretación metafísica del ser español, como si sustantiváramos a la nación española o a la cultura española o al pueblo español, cosa que sí hacen, por cierto, los nacionalismos fraccionarios y los indigenismos. Desde sus interpretaciones mitológicas, nuestros separatistas hablan de culturas nacionales, la catalana, la gallega, la vasca, la mapuche, etc. Y las tratan como si fuesen especies únicas cuyos atributos solo podrían emanar de su propia sustancia.
Estos nacionalismos esencialistas entienden que del genio, alma o espíritu de cada cultura nacional, entendiendo por cultura nacional la catalana, la gallega, la vasca o la mapuche, pues bien, que del alma, el espíritu de estas culturas, brotan todos sus caracteres, su lengua, su religión, las sardanas, sus objetos artísticos, sus costumbres, etc. De esta manera, cada uno de sus detalles es tomado como seña de identidad de esas culturas sustancializadas. Y siguiendo los postulados de Herder y Fichte, terminan diciendo que a cada cultura corresponde un estado. Pero esta no es la posición del materialismo filosófico, por supuesto. Sería interesante tratar en algún capítulo la obra El mito de la cultura. Aquí lo tenemos, donde Gustavo Bueno explica que la idea moderna de cultura, en el sentido de entender las culturas como sustancias megáricas, aisladas, eternas e incorruptibles, pues bien, que esta idea moderna de cultura es un producto de la filosofía alemana. Hoy no puedo detenerme en esta cuestión, pero sí quiero que se fijen en que el título de este libro no dice «La cultura es un mito», sino que dice específicamente «el mito de la cultura», para referirse a esta idea moderna de cultura en la que estamos actualmente inmersos. Un mito, como decimos, que trata la cultura desde coordenadas sustancialistas y que la entiende además como aquello de donde emanan todos los valores supremos. La cultura eleva, santifica, dignifica, dice el mito. En cualquier caso, dejaremos este tema para otro capítulo, porque lo amerita. Y en este punto me gustaría citar a Daniel Alarcón, pues creo que los siguientes fragmentos, extraídos de su blog, arrojan luz a esta cuestión de la nacionalidad y el DNI. Vamos a leerle en pantalla. Hilo número 1.000.000 sobre el tema de las palabras esencia y esencialismo. ¿Es esencialista afirmar que ser español es más que tener el DNI español? Es decir, que la condición de español trasciende a la forma jurídico-burocrática de un DNI. Esencia es la unidad e identidad de algo que responde a la pregunta por el ¿qué es? De su nombre. Todas las palabras tienen una esencia, que es lo que expresa su definición. Puede entenderse a través de un ejemplo. La palabra lápiz se refiere a una serie de lápices corpóreos. Estos tienen algo en común que los diferencia de cosas que no son lápices, como gomas de borrar, manzanas o casas, la lámina de grafito recubierta, su uso para la escritura, etc. Esa es entonces su esencia. En el caso de la palabra España, su esencia sería lo que tienen en común las diferentes partes de España, Valladolid, Compostela, Barcelona, Sevilla, etc. Y que las diferencia de cosas que no son partes de España, París, Múnich, Bristol, etc. Según Gustavo Bueno, se trata de una unidad política constituida durante la Reconquista como resultado de la estrategia de los grupos cristianos que recubrieron al Islam, principalmente desde los Alfonsos castellanos. Y su rasgo de identidad más importante habría sido el imperio, es decir, la extensión universalista de ese proyecto hacia las Américas, y que actualmente tiene la consecuencia de que haya, por ejemplo, 540 millones de hispanoparlantes en el mundo. La relación entre la noción de una esencia de España y la cuestión titular resulta del hecho de que quienes suponen que la condición de español consiste en tener un DNI español incurren en un reduccionismo de esta a una forma jurídica. Así, la esencia de España es el DNI español. Sin embargo, quienes optan por una teoría de España de esta índole se enfrentan a una contradicción insalvable. ¿Cómo puede ser español el DNI si no es porque España trasciende esa forma jurídica? Lo que hace precisamente el DNI es formalizar la materia histórico-cultural por la que esa persona ya es español. De otro modo, que un DNI no es un deus ex machina que hace de un individuo un español por la sola forma de su acción burocrática, sino que reconoce de iure que es español de facto. De ahí que todos los países del mundo incluyan contenidos culturales en los requisitos para conceder la nacionalidad, como el conocimiento de la lengua, historia, señas nacionales, etc. Y también por eso a los hispanoamericanos en España se les facilita ese proceso de obtención de nacionalidad,
de lo cual se concluye que efectivamente ser español es mucho más que tener un DNI español, sobre lo cual España no es diferente de Alemania, Japón, Italia o cualquier otro Estado-nación. Y más adelante añade Daniel Alarcón, abrimos comillas: España es una esencia procesual, pero tanto si lo es como si no lo es, primeramente hay que conceder que ésta consta de unos contenidos histórico-culturales que trascienden la forma jurídica del DNI, y después ya determinar cuáles son esos contenidos o si cambian, cerramos comillas. También incide en que las distinciones entre españoles son constitutivas de la propia realidad social, pues no existe ninguna sociedad política en el mundo que sea totalmente uniforme y homogénea. Toda nación política es, por definición, multicultural. También comenta Daniel Alarcón la propuesta no de ley del partido Vox, según una interpretación que yo misma comparto, pues habiendo leído sus argumentos resulta evidente que tildar a esta propuesta como racista y xenófoba pues es fruto de una propaganda maniquea y torcida absolutamente, es que es alucinante. Escribe Alarcón: lo que Vox propone no es que se utilice como criterio para otorgar la nacionalidad española la raza, los apellidos o el color de piel, ni tampoco que España sea una esencia eterna inmutable. Vox propone que los contenidos culturales de esos procedimientos de concesión de nacionalidad, que ya hay de hecho, son excesivamente laxos para el caso de España y Francia. En China o Japón es casi imposible que te la den, la nacionalidad. Solo a Europa se le impone la carga moral de tener que ser la sociedad abierta de Popper, por alguna razón no siempre explícita, que hay que cuestionar. Cerramos comillas. Enseguida entramos en detalle en esta cuestión de los requisitos que pueden ser considerados prudencia, recuerden ustedes, a la hora de otorgar y mantener la nacionalidad española. Pero permítanme antes que haga un breve comentario respecto al comportamiento delictivo de las llamadas bandas latinas, pues en ese punto creo que efectivamente algunos políticos del partido Vox yerran el tiro y ofrecen un diagnóstico torcido. El problema de la violencia de las llamadas bandas latinas tiene que ver no tanto con el país de origen, sino con aspectos sociológicos. Es decir, estos grupos no se conducen de forma violenta por el hecho de haber nacido, por ejemplo, en la República Dominicana, como si tal tendencia violenta formara parte de la naturaleza biológica o cultural de los dominicanos. Por supuesto, una vez que estas personas acceden al DNI español, tales conductas violentas tampoco tienen nada que ver con una presunta esencia de ser españoles o no. Dicho en otras palabras, los comportamientos agresivos de estas bandas se explican no tanto desde la política, sino desde la sociología delictiva o la sociología del crimen. Son aspectos sociológicos, sobre todo. Es un problema sociológico y en este sentido hay que intentar disociar los planos de análisis, porque en caso contrario todo se embarulla y enreda. Habría que ver en cada caso a qué clase social pertenecen estas personas que portan machetes, qué formación educativa tienen, cuál es su nivel adquisitivo y a qué tipo de actividades laborales acceden, en qué círculos de socialización entran cuando llegan a España, si forman guetos o no, etc. La cuestión de las llamadas bandas latinas es especialmente delicada, pues se trata de inmigración procedente de Hispanoamérica. En el caso de los inmigrantes que llegan desde Marruecos se agudizan las contradicciones, pues ahí se da una total carencia de relación entre estos individuos y el Estado español, al no haber coincidencia ni religiosa, ni política, ni de lengua, ni de moral, ni de costumbres, ni gastronómica, ni artística, etc. Por ejemplo, existen guetos de inmigrantes musulmanes que viven bajo marcos políticos, morales, culturales, etc., determinados por la Sharia, una ley ajena y contradictoria respecto del ordenamiento jurídico español. Dichos guetos son muy preocupantes y muy dañinos para nuestras sociedades, y ahí tenemos los casos de Francia, Suecia o Bélgica, entre otros. Dicho de otra manera, mientras en el caso de la inmigración musulmana el contraste es grueso, en el caso de la inmigración hispanoamericana persisten las huellas seculares, dado que España se configuró como un imperio generador
y que ciertos rasgos de religión, de lengua, de costumbres se expandieron a otras sociedades políticas. De ahí que en su conexión con la España del presente, las relaciones que generalmente puedan establecerse entre un colombiano y un mexicano y España sean menos tensas en principio que las que puedan establecerse entre un marroquí y España. Y esto dicho en sentido general, pues no siempre es así, y ahí tenemos el problema de la violencia de las bandas latinas. En definitiva, sostener que la relación que se establece entre los individuos y la nación no se limita a la cuestión jurídica, al DNI, pues creemos que ni es esencialista en el sentido de entender a España como una esencia eterna, pura e inmutable, ni es tampoco, creemos, dar alas a los separatismos, por cuanto algunos quieran interpretar que entonces el DNI es mero papel mojado, o que la nacionalidad es una cuestión puramente subjetiva, de quita y pon. Porque cuando naces en un determinado territorio, entonces la relación que se establece entre el individuo y la nación es ya total. El individuo no nace en medio de la nada, sino que nace en un contexto que lo codetermina absolutamente. El argumento psicológico o subjetivo del que dice yo no me siento español es totalmente irrelevante. Naciste en España, estás inmerso en sus estructuras políticas, culturales, religiosas, sociológicas, vives de los recursos de ese estado, etc. En este sentido, el factor de nacimiento es un argumento definitivo, pues el nacimiento ya establece un vínculo fuerte entre el Estado y el individuo, o entre la nación y el individuo. Este subjetivismo feroz afecta ahora a otras identidades que también aparecen en el DNI, como por ejemplo la identidad sexual, que ahora resulta que también se puede autodeterminar. Y lo mismo se pretende hacer con la nacionalidad. Sin embargo, Puigdemont es español, por mucho que pretenda no serlo. Y lo mismo diríamos de Morat, quien habiendo nacido en España, sin embargo se siente marroquí. Esto da una idea de la dimensión del problema que estamos tratando. Por eso en este canal defendemos que personas como Puigdemont y otros afines, en definitiva los separatistas, pues que no tengan representación en las instituciones nacionales. O en el caso de personas como Morat, si quieren acceder, por ejemplo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español. Es que, ojo, mucho cuidado. Y si ya es complicada la cosa en personas que han nacido en España, pues ahora imagínense lo complicada que es cuando hablamos de la población inmigrante y su acceso a un DNI español. En este punto es fundamental distinguir entre la nación biológica y la nación política. ¿Qué está ocurriendo en España? Pues que la nación biológica atraviesa un enorme problema de natalidad. Por lo tanto, se necesita gente y estas personas tienen que ser filtradas. Es decir, aunque el DNI lo emana la capa conjuntiva, es evidente que la polémica está en la capa cortical. La capa cortical supone un filtro con respecto a individuos pertenecientes a otras sociedades políticas, y esta es la cuestión. ¿Qué parámetros se utilizan para que pasen o no pasen individuos a nuestra sociedad? Es ahí a donde apunta la propuesta no de ley del partido Vox. ¿Qué condiciones considera Vox que tiene que contemplarse a la hora de conceder y de mantener la nacionalidad española a extranjeros? Yo sé que con esto pues me lloverán críticas, pero es que francamente en las condiciones en que yo he podido revisar esta PNL de Vox, pues no encuentro ni pizca de racismo, ni una idea sustantiva del ser de España, ni cosa parecida, la verdad. Vemos, por otro lado, que en el otorgamiento de la nacionalidad se aplican de vez en cuando ciertos atajos que no pueden funcionar como norma genérica. Es la situación de los deportistas de élite, dado que en sociedades capitalistas como las nuestras, y también en su momento en las comunistas, precisamente para dar la réplica a estas, pues bien, en estas sociedades el deporte es un escaparate que simboliza el vigor de la sociedad. Efectivamente, en el caso de los deportistas de élite, hay cierto coladero por motivos oportunistas. También hay casos casi caprichosos de otorgamiento de la nacionalidad, como el del pianista británico James Rhodes, a quien se concedió la nacionalidad española por motivos más bien propagandísticos, dejémoslo ahí.
No olvidemos además que Rhodes se convirtió en un vocero de las bondades del gobierno de coalición PSOE, Podemos y separatistas varios. Otro atractor nacionalizador exprés es el relativo a la captación de inversiones, aquello de conceder la nacionalidad española a quien compre inmuebles por un valor elevado. Entre las diferentes categorías de la inversión se encuentra, leemos, la adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante. Bueno, respecto a esto solo señalaremos que se trata de una medida economicista que entraña también peligros. Otro caso polémico es el de los famosos matrimonios de conveniencia, matrimonios que se hacen para acceder a la nacionalidad. Eso también es un coladero y una corrupción en sí misma. Otro caso con recorrido histórico es el de los sefardíes. Aquí asoman preguntas peliagudas, como por ejemplo, ¿quién es sefardí? ¿Y qué contacto tiene esta persona del siglo XXI con aquellos otros que fueron expulsados tras el edicto de 1492? ¿Por qué no ampliar esta medida de excepción a los moriscos que fueron expulsados en 1609? ¿Recuperaremos también a todo ese colectivo cuando ni siquiera sabemos cuántos ni quiénes fueron? Ya puestos, pues metemos en España a todo Marruecos. En muchas de estas excepciones lo que hay es un oportunismo propagandístico por parte de cada dirigente de turno. Pero al margen de estos casos concretos, lo cierto es que los estados, para solventar aspectos económicos, tienen que establecer cupos de entrada en el país. Esto es una cuestión delicada de tratar, porque lo cierto es que hay muchos españoles que no quieren ser peones de albañil o ir a la vendimia o a la fresa. Y claro, ahí la verdad es que se necesitan contingentes, pero son contingentes con una estancia temporal en España y para trabajos muy concretos. Una cuestión importante sería, por tanto, determinar cuándo se concede la nacionalidad y cuándo se deben otorgar permisos de trabajo o de residencia temporal, simplemente. De lo que se trata en definitiva, como ya adelantábamos al inicio de este capítulo, es de determinar la prudencia o imprudencia política a la hora de abrir o cerrar estos flujos. Y España, objetivamente, tiene un problema demográfico serio. Esto es, España es una sociedad estéril que no tiene tasa de reposición. No hay nación biológica, nuevos nacimientos, capaz de reponer a la nación biológica que envejece. Esos filtros de entrada de personas extranjeras en España son los que hay que establecer con mucho rigor y con mucha prudencia. Por eso nosotros siempre abogamos por el contingente hispanoamericano. Y precisamente en la propuesta no de ley de Vox, este contingente hispanoamericano es el que se quiere privilegiar frente a poblaciones, por ejemplo, de origen musulmán. Y ojo, esto no quiere decir que privilegiar a estos contingentes hispanoamericanos no entrañe peligros. Tenemos el problema de las llamadas bandas latinas y también tenemos la circunstancia de que se trata de sociedades a día de hoy fuertemente penetradas por el evangelismo yanqui. Así que nada de panfilismo en este sentido. Por supuesto, también habría que valorar con suma prudencia qué cantidad de personas puedan ser reconocidas con nuevos DNIs en España. La capa basal española puede sostener a toda la humanidad, a toda África, por ejemplo. Por eso hay que poner parámetros, ¿no? Porque si no, ¿cómo se explica que unos sí y otros no? Es prudente, desde el punto de vista político, acoger a partir de argumentos éticos a toda persona que llegue aquí por razones de huir de una guerra, del hambre, de una situación de penuria o que lo haga por razones políticas, religiosas. Es prudente, desde el punto de vista político. En definitiva, es lógico y prudencial afirmar que tiene que haber ciertas garantías y también ciertos compromisos en el momento en que se da acceso a una nacionalidad. Por ejemplo, a mí me parece lógico y prudencial incluir como filtro de acceso y de mantenimiento de la nacionalidad carecer de antecedentes penales y no cometer delitos graves, por ejemplo, delitos de odio contra la nación que te acoge. En definitiva, las naciones no son sustancias megáricas, aisladas, puras y eternas. Por haber sido producto de la transformación de un imperio, la nación política española tiene concomitancias con otras sociedades políticas.
De ahí la predilección que generalmente se tiene por incorporar a nuestra sociedad política a personas hispanoamericanas. Sociológicamente tenemos cercanía, aunque sobre todo lo que nos une por encima de todo es el tema de la lengua, el español, que es una lengua filosófica, por cierto, no como la vascuence, que está ligada a unos oficios y a un territorio muy concreto. Subrayaré, para terminar, dos cuestiones. En primer lugar, el nexo absoluto, destrúyase o no España, es el español. Y esto lo saben muy bien nuestros separatistas, que no en vano privilegian la entrada de personas provenientes de los países islámicos antes que de los países hispanoamericanos. Y en segundo lugar, subrayaré lo siguiente: prudencia, prudencia, prudencia. No seamos tontilocos. Y antes de terminar y de despedirme, pongo en pantalla este cartel e invito a quienes anden por Bogotá este viernes, día 25 de febrero, a que se acerquen a la cafetería Amor Patrio, a celebrar ni más ni menos que la puesta en marcha del nódulo materialista de Colombia. Este 25 de febrero se emitirá en directo, de hecho, la presentación del libro de Gustavo Bueno, El mito de la izquierda, el mito de la derecha, editado por Pentalfa Colombia Ediciones. Dirigirá el evento Juan Pablo Boórquez, de Pentalfa Colombia, y participará, recién aterrizado en Bogotá desde Ciudad de México, pues Axel Juárez Rivero, de Pentalfa, México. Aquí queda esta invitación para quienes andéis por Bogotá, recuerdo, este fin de semana, día 25, viernes, día 25 de febrero. Y hasta aquí esta entrega peliaguda, difícil, se han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, reitero la invitación a que aquellos que quieran aportar pues objeciones, ampliaciones, matizaciones, lo que sea, pues que lo hagan y sobre todo que me lo hagan saber. Sin más, agradezco como siempre su apoyo y generosidad a todos los mecenas del canal. No olvidéis darle a la campanita, al me gusta, revisar bien la suscripción, las notificaciones, etc. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!